Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Gaby, hola de nuevo. Bienvenidos a la parte 2. Muy bien, ahora voy a hacer un Resumen express. super resumen express nada más para estar listos para esta segunda e intensa parte, que viene la parte Ahora más sí, intensa. la Si carnita. lo primero se les hizo intenso, todavía falta mucho jugo que sacarle. Entonces, tenemos a Juana, ya tiene 4 hijos, 3 están en Flandes, 1 está en España con sus abuelitos Isabel y Fernando. Desgraciadamente ya estamos en el año 1504, donde Isabel de Castilla, la grandiosa reina, muere, y Juana ahora es la reina de Castilla. Y vamos camino a ver cómo nos coronan. Así y que es. sí. Sí. Y aquí, acuérdense, ya hemos tenido como 1 o 2 episodios de arranques de ira de esta Juana, y también de estar muerta de hambre y todo eso. Entonces ya nos empiezan a considerar como Pues sí, histéricas o que estamos locas, lo cual no nos gusta la palabra, como ya dijimos, pero así es como se les clasificaba en la época. Los dejamos con la segunda parte. Hola Sandy. Gaby, hola. Vamos ahora sí. ¿Dónde nos quedamos en el capítulo anterior? Muy bien, entonces ya estamos de regreso, o sea, vamos de camino regreso a Castilla. A que nos Sí. coronen porque perdimos a mamá Isabel. Porque mamá Isabel en el testamento puso a Juana como su heredera. Sí quería. Ella dejó la cláusula. Fue súper inteligente. Creo que es un arma de doble filo. Porque dejó un si quiere, si no, el regente es Fernando. Ajá, Si quiere, pues ya puede ser ella. Y ahí es un hueco legal muy complicado. sí. Y la realidad es que Juana no quería. Pero No, como no quería. quiera, pues se tiene que ir. Te chingas, Juana. Sí. Y reinas Castilla. Te vienes para acá, Castilla. Entonces, en 1505, pues empiezan este viaje hacia Castilla. De hecho, Felipe ahora sí ya se sentía mucho más poderoso en decir, yo voy a reinar. Cuando llegaron a Castilla, de hecho, en el funeral, Felipe literal agarró la espada. ¿Se acuerdan en el capítulo de Isabel, cuando Isabel agarró una espada y se proclamó Sí, reina? La justicia. Bueno, Felipe agarró esa espada y dijo, nosotros vamos a ser reyes de España. O sea, hazme el favor. Wow. ¿Tú qué? Tú eres, ¿cómo se llama? El del, cuando tu esposa. consorte. El consorte. Tú eres el consorte, ¿tú qué? ¿Tú qué caes? Sí, tú ni toques la espada, es más. Shushu. Entonces, esto causó mucha tensión entre Felipe y Fernando. Obvio, Fernando, acordémonos que es esta figura enorme que quiere mucho Castilla como territorio, porque además ahorita sí ya la siente que se le está yendo, porque él no tiene derecho sobre Castilla, solo sobre Aragón. Entonces pues se me está yendo, y luego viene este escuincle y dice que él es el regente ahora de Entonces te me vas haciendo para un lado. Se me complican también las cosas porque pues Juana no le va a decir a Felipe, no, mijo, no. Ajá, de que yo soy la reina, no iba a decir Sí, nunca. no le va a eso. decir, mira Felipe, mi amor, no, tú no riges aquí, me toca a mí. Era más un, ay, claro, mi amor, Adelante. ponte en la corona. Te la regalo. Entonces Fernando no iba a dejar hacer eso. Y la verdad es que hay varios casos muy cómicos de como juego de niños entre estos dos reyes, gente adulta, donde, por ejemplo, Felipe le escribe a Fernando que Juana no era capaz de gobernar y que él tenía que ser el rey y que por derecho, y ayudando a su esposa porque pobrecita, él tenía que reinar toda Castilla. Y luego Fernando, como que contestándole, envió a Flandes a un secretario que se llamaba Chanchillo. Chanchillo, literal. para que Juana pudiera firmar una carta diciendo que él Tu iba a papá ser te toca. el gobernador, porque así lo quería su mamá Isabel. Sí. Y bueno, Felipe, en su actuación muy madura, lo que hizo fue que agarró al pobre Chanchillo. Ay, es que con ese nombre. Sí, no sé si era Chanchillo, como quiera está chistoso el nombre. Chanchillo, pues. Se enteró y lo agarró al secretario y lo encerró en una mazmorra por varios meses.
supongo que no le daba ni comida, ni luz, Ay, ni sol, ni no. nada, que el pobre chanchillo se quedó sin pelo. Entonces cuando regresaron a Chanchillo a Castilla y lo vio Fernando, ¿Tú quién eres? le dijo, oye, pues qué onda todo este show para quedarme sin pelo. Entonces Fernando lo remuneró mucho para hacer la equivalencia Dinero a su a cambio de cabello. pelo. Sí, y ese fue uno de los casos de tensión y Es que de eran niños- inmadurez de estos reyes, ¿no? Niños peleándose por la corona de una mujer que no quería ser reina. Seguimos mismo año, 1505. Felipe, porque él sí podía ejercer presión sobre Juana, la hizo que hicieran una carta donde especificaba que ella tenía buena salud mental para reinar, entonces eso iba a quitar del A poder a Fernando. Fernando. Y bueno, Y dice sacan que- a Fernando un ratito Ajá. del territorio porque pues no era... Pues no le tocaba, porque Juana estaba cuerda y Ajá. podía reinar aún estando lejos. y cuerda entre comillas, ¿verdad? Porque tenía muchos problemas de depresión y de todo eso que chance la hacían incapaz. Aparte que ella no quería. Eso es lo más O importante. sea, ella no quería. Para mí ese es el dato más importante. Más allá de si estaba cuerda, loca, histérica, lo que fuera. Ella no le interesaba la política. Ajá. Ella solo quería estar con su familia, con el amor de su vida. Con sus hijos y Felipe. Exacto. Correcto. Y luego, este mismo año a finales firman un tratado que se llamaba Tratado de Salamanca. En este tratado, Fernando cedía un poquito. Fernando decía, ok, vamos a reinar los tres, why not? Y nos dividimos las rentas entre los tres. Y todo sale bien. Ajá, entonces, pues así como que ya le daba su espacio a Felipe de, ándale, Ten poquito. un pedacito. Ajá, ten poquito. Ándale. Pero tú estás en Flandes, entonces en realidad yo soy regente, Ajá. pero ya estás contento. Ajá. Pero obviamente, No pasó. Felipe no iba a ser feliz. No. Entonces, en 1506, en enero, embarcan Felipe y Juana Va de nuevo. a Castilla. Porque ahora sí queremos sacar a Fernando de Castilla, lo queremos, adiós. Tú pa' fuera. Shushu a tu Sí, reino. Ajá. Lo que pasó aquí también es que como también se fueron por mar, como siempre, y en todos los viajes en los que viaja Juana, hay una gran tempestad. Y aquí es donde a Juana ya se le nota un poquito más los problemas de depresión y como que arranques de ira. Sí. Y también él a veces se desconectaba, ¿no? De la realidad. Y lo que pasó fue que en esta tempestad perdieron muchas flotas y todo, y ya casi, aquí todavía más feo, el barco de Juana ya casi se hundía. Sí, tuvieron que ir a encallar a algún lugar Ajá. a tratar de sobrevivir y volver a conseguir suministros, Sí, de barcos y todo lo demás. Y aquí el comportamiento que le vieron a Juana, que las damas fueron las que más se sorprendieron, fue que ella estaba lo más tranquila del mundo. Entonces imagínate, todos estaban rezando y tipo la película del Titanic, ¿no? De que todos corriendo, rezando, durmiendo, o sea, intentando dormirse para no o matarse o lo que sea. Ella se estaba arreglando y estaba pidiendo Ella ecuánime, Ajá. perfecta de no pasa nada. que le pusieran su mejor vestido, que la pintaran y todo porque ella quería no sé, si mi barco se hunde, yo quiero que sepan que yo soy reina de Castilla. Entonces, wow, o sea, estás hablando de una persona que tiene achaques de ira, donde deja de comer y todo, y en estos momentos tan intensos donde sí debería de tener un achaque de ira, es la persona más tranquila del mundo. En ecuánime completamente, ella tenía toda la situación en control. Incluso cuentan que Felipe estaba hecho el manojo de nervios Sí. que pensarías que sería ella. Porque sus planes iban a derrochar. ¿Cómo se iba a morir él en el mar? O sea, no aplicaba crisis. El único lugar al que terminan llegando para sobrevivir es a Inglaterra. Teníamos una hermana ahí, Entonces eso nos traía beneficios. en teoría. Llegan a la corte de Enrique VII. Primero no los dejaban desembarcar porque siempre ha habido una relación medio extraña entre españoles e ingleses. Y pues como que no se llevan tan bien. Los ingleses suelen ser más secos que los latinos, entonces pues no les encantaba, y menos ahí alejados en su isla. Entonces pues bueno, convencen a Enrique VII de que los deje bajar, porque también estar en barco implica enfermedades, pestes, ¿Sí? todos los problemas que puede generar el mar. Entonces llegan, se encuentra con su hermana, con Catalina,
Y fue como de, mi hermana me va a ayudar, ¿no? Pero su hermana estaba subiendo su propia tragedia, tenía cero influencia, estaba Manos. tratando de sobrevivir en Inglaterra, ya medio hablaba inglés, nadie les enseñó. Yo no sé por qué a Isabel se le olvidó que tenían que hablar inglés. Porque pensó que el latín iba a ser más importante, amiga. Ok, sí, pero bueno, tienes un punto. Pero sí, no era tan útil en este momento. Pero no todos sabían hablar latín. No, el latín era como que súper... Era muy, es noble. muy complicado ese idioma. Sí, no, por eso se murió Sí. en el proceso. Entonces, bueno, llegan, sobreviven tantito, están 3 meses en Inglaterra ahí tratando de recuperar el barco, la flota, los suministros para poder bajar otra vez a España. Y pues el mar tampoco se nos da tan bien. De hecho. Y las enfermedades hay muchas. Felipe sí es de mucho más débil ante las enfermedades, empieza a sentirse un poquito mal. Juana, ya dijimos que era un roble, entonces esa mujer nunca se enfermó. Y seguimos avanzando en nuestro ¿no? camino. Qué chistoso Qué extraña. que súper bueno físicamente, pero Pues unas por otras. sí, pues sí, Unas por otras. Entonces, Este, bueno, lo logramos y terminamos llegando a Castilla Sí, pues, casi un y- año después. Y como quiera, Felipe lo intentó alargar lo más posible, como que para que Juana no hablara con Fernando y alargar un poquito Sí. la plática y sí, tratarla de convencer, ¿no? A Juana de, oye, esto es lo más importante para mí, Felipe, entonces tú tienes que complacerme y cosas Sí, así. usó toda su influencia en contra de su papá, ahora sí que de abuelo Fernando. Ajá. Pues no le sale tan bien. También Enrique VII en Inglaterra era bastante tacaño. Sí. Entonces le salía muy caro tener aquí a la reina de un lugar que ni mi aliado es. Porque la otra princesita que tengo aquí pues no me sirve de nada, entonces Ajá. pues Hasta Catalina. me sale más cara tenerla aquí, entonces Sí. llévatela. Sí, O sea, pero bueno, no se la llevó. No, no se Catalina la se lleva. quedó ahí gracias, gracias Sí. a la historia. Porque, pues, sí, a la historia. Sí, bueno, esa ya tendrán sus propios capítulos, Sí. Catalina, porque también sus tragedias. Y largo, igual que Sí. digo, se los adelantamos. Pero ya, llegan ahora sí a Castilla y en julio de 1506 firman la Concordia de Villafáfila. Tiene acento. Sí, una disculpa, no sé si la pronuncié bien, pero es esa concordia. Y en esa concordia ya especifican que Fernando tiene que renunciar completamente a la gobernación de Castilla y se tiene que ir Y ahora a sí lo exilian completamente Ajá. a Aragón. Aragón. Y pues ya, se quedan Juana y Felipe. Juana, de hecho, se enteró por cartas. Sí, nadie le desvisó que Ajá. su esposo hizo un acuerdo. Ajá, y que había, ¿cómo se llama? Cuando exiliado a su papá, o sea, ella ni en sus No. luces. Le tuvo que decir un tercero, y aparte, embajador de otro país, que su papá ya no gobernaba y que ahora estaban ella y Felipe. Entonces, se indignó con su esposo. Y en drama otra vez, En drama otra agarró vez, su caballo y le dijo, me largo. porque no me contaste y derrochaste a mi papá sin avisarme. Sí, ¿no? Se fue al bosque sin comida, sin ropa, sin nada, porque se le ocurrió una buena idea irse así tal cual, porque drama, porque pues así pensaba ella, es que, wow. Pues para ella estaba haciéndolo bien y Sí. alguien le iba a llegar a salvar, iba a encontrar una buena persona que le diera de comer, pero ella llevaba su caballo y su vestido. Su presencia. Sí, era todo lo que llevaba y montó por Varios días, sí, de hecho se perdió como entre, yo creo que casi fue una semana, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero sí fueron varios, y procuradores del gobierno fueron en búsqueda de su reina porque obviamente no querían al Felipe. Al extranjero Ajá, que viniera a ¿ese qué? reinar. Ajá. Entonces, por fin la encuentran y su speech, o sea, el speech de los procuradores, como querían hacer pensar a la gente que ella estaba cuerda para reinar, porque no querían que Felipe reinara, dijeron, no, es que fue de paseo, Fue a buscar flores. fue a buscar flores y fresitas para comer, y entonces ella es súper apta para reinar, no Claro. pasó nada. La reina que se escapa está perfecta para reinar. Ajá. En vez, es que aquí es donde queda el trauma de en vez de ayudarla, No, se la regresaron a su carcelero. ajá, es lo malo. Y pues sí, pues Felipe nunca consiguió que la inhabilitaran como reina. Y pues Juana no gobernó, pero
estaba ahí presente. Entonces, Felipe siempre iba a tener esa espinita de... Creo que sí pensó que si me mantengo, o sea, después de huir, fue como si me mantengo cerca, mínimo van a ver que aquí estoy y van a seguir pensando que yo soy la reina. Porque Sí, en el libro que yo leí, el autor sí escribía mucho de, es que soy Juana I de Castilla, yo soy Castilla, Sí, yo soy la hija de Isabel, yo tengo que mandar. No sabía cómo, pero le importaba más el título. sí. Como que, y recaemos, más que el título y lo que sea, la atención. Era la atención, o sea, Sí. yo soy la reina, pónganme atención a mí, ya, Mírenme, tú haz lo mírenme. que tú quieras y tú gobierna como tú quieras, Pero yo. pero yo, y me tienes que avisar a mí, Sí. porque Aunque tú decías, Porque nada más pélame. avísame. Sí, porque pélame. Porque no seas gacho. Es que también Porque Felipe sí- se pasó. Sí, no, porque si tengo achaques de ira y tengo o sea, y estoy deprimida y todo, pues pélame poquito, ¿no? Espérame. Es lo que te digo, Felipe le falló tantito porque nada más tenía que darle tantito amor. O sea, Atención. nada más de que, hola, ya llegué, ¿cómo estás? Mira, voy a decidir esto. Ah, ok, mi amor, síguele. Y ya, era todo lo que necesitaba. Pero no lo hizo. Y la enfermedad de Felipe fue empeorando, tristemente. Juana siempre fue muy buena esposa, entonces estuvo pegada a él, le daba de comer. De hecho, Juana estaba muy flaca porque... Sí, porque como que también ella dejó de Ajá. comer para atenderlo a él y Ajá. no se le despegaba. Ajá, y por más trauma que fuera, pues, se esforzaba, comía enfrente de nada más Ajá. de Felipe para decirle, oye, mira, come, qué rico, tú come conmigo. ¿Cuál bebé? Mira, si yo como, tú comes. Pero Felipe no lo hizo y pues tristemente por Juana, porque lo quería mucho, falleció en septiembre de ese año, de 1506. Dicen que Juana nunca lloró y regresamos al tema de los momentos en los que debes de perder la cordura. Ella era la era más un recta roble. de todos. Entonces nunca mostró semblanza de duelo. Obviamente entró en algún tipo de depresión que le hizo actuar así, un shock. Pudo haber Totalmente sido un shock porque si yo lo cuidé, si yo recé, si yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer para que se curara y de todos modos se murió y estaba embarazada. Sí, como porque siempre en los momentos más intensos ella está embarazada. Tristemente. De sí. aquí en adelante ya no, porque no, Ya no hay esposo. ya no hay Felipe que y le haga ahora más sí hijos. llegamos al último, al sexto bebé, Sí, Ya no hay- a ya no hay Catalina sí. Junior, otra. Catalina Junior. Junior. Y inicia esta temporada de duelo, ¿no? Sí, es una época muy difícil y es parte del mito que existe sobre ella de que ella besaba el cuerpo de Felipe y que lo cuidaba y que dormía con él y que lo abrazaba. Todo Las- es falacia. Sí, o sea, no encontramos ningún tipo de registro que valide esto y lo que lo dice son escritos por Fernando o los escribieron años después. Son más para brindarle novela a la historia. Sí, para O sea, es- justificar el mote de loca, o sea, Sí. porque todos los demás arranques y todo lo demás, pues sí era de temperamento complicado, pero para ya decirle loca, ya le pusieron la medallita de, y además anda cargando a su esposo muerto por todos lados y lo abraza y lo quiere y lo adora. Ellos dicen, la historia que yo leí decía que ella se enojó cuando embalsamaron a Felipe porque dijo, pues eso no se le hace a un cuerpo, como por qué, pero bueno, gracias porque así lo voy a poder llevar a Granada. sí. Y ya va a empezar pues una peregrinación que ella hace de duelo. Que también esta peregrinación en películas y todo lo ponen como que duró años. No es cierto. Y que se vivió apegada. Esto duró meses. O sea, estamos hablando que fue entre diciembre de 1506 a abril de 1507 cuando van de Burgos a Hornillos pasando por Torquemada. Ujú. Y ya llegan ahí y ahí se quedó. O sea, ya. Sí, Tenía su vestimenta negra, pero llegó en un punto en el que ya se pero la quitó. porque era y lo que una reina tenía que hacer, o sea, Sí, tenía que era parte. vestir el luto. Era parte del rito. Eran sus obligaciones, no era porque se hubiera vuelto loca. Tampoco creo, y los recuentos no lo dicen, como nos cuentan de iba toda haraposa y no Tampoco. se arreglaba y no se preocupaba por sí misma porque era una reina. O sea, por sobre todas las cosas era hija de Isabel de Castilla y tenía que mantenerse impoluta. Correcto. Pero bueno, dramas. Ya llegamos a Hornillos, digo, seguimos ahí en Castilla. Y en lo que Fernando regresa de Nápoles, Fernando, digo, cabe recalcar regente. que ya está casado desde hace Tiene unos cuantos años que unos se volvió a cuantos casar. años.
Y se casó con una francesa, Cómodos. Germana de Foix. Rompiendo. Fuá. Foix. No, bueno, fuá. Rompiendo con todo lo que prometió. En el testamento le dijo a Isabel, en su lecho de muerte, que no se iba a volver a casar. Y se casó. Le valió madres. Y con una francesa. Aparte. O sea, todo, hizo todo mal. El todo. mejor amigo de Isabel. Yo les había dicho que Fernando no me caía bien. Este hombre hizo todo. Bueno, pero mientras vivió la hizo feliz. Sí, a Isabel sí. Sí. Pero nada más se le murió. Y ya hizo lo Se que le quiso. murió el control. Aparte de que trató bien mal a Juana, ahorita vamos a ver, pero Sí, vamos a la segunda parte. le valió queso, sí. Al siguiente carcelero. Sí, bueno, pero en lo que llegaba Fernando, un consejero real, mientras estuvo en el gobierno, que tú te sabes el apellido, Gaby, del consejero real. Cisneros, el cardenal. Sí, el cardenal Cisneros. Y en lo que estaba él aquí gobernando, Juana tuvo sus 5 minutos de fama porque es la única orden que mandó en... Fue reina 5 minutos. Fue reina 5 minutos y en 19 de diciembre de 1506 revocó las mercedes dadas por Felipe su marido. Es decir, quitó a toda la gente de Flandes que Felipe se había traído a Castilla y los echó. Adiós Shu. a los extranjeros. Shu, shu. Llegó Fernando y dijo, bravo, niña. Ajá. Muy bien. Sí, muy Qué bien. bueno que lo sacaste. Ya no tomes decisiones. Ya que lo sacaste, vete, bye bye. Entonces, ya después, llegamos a 1507, porque pues esto fue en diciembre, y hubo una peste muy fea, Toda una pandemia después. toda una pandemia después. A la cual sobrevivió. Ella es muy fuerte, acuérdate, ella fuerte. Llega Fernando y aquí es donde empiezan a haber acuerdos para Juana, es decir, que la gente empezó a tomar decisiones por ella. Desde siempre sucedió, pero aquí ya es cuando se ve más drástico y cuando ya la ponen más como alguien incapaz de sobrevivir por ella misma. De hecho, ¿se acuerdan de Enrique 567? De Enrique VII, estoy contando mi número romano, Gaby. De Enrique VII, que había visto a Juana cuando se derivaron sí. ahí. Dijo, oigan, ¿y si me caso con ella? Ajá, porque pues ya es viuda, ya me puedo casar con ella y así hacemos una alianza. Él ya era viudo. Ajá. Él aparte era Hijos. un anciano, ¿verdad? Yo creo que... No, el señor tenía arriba de 50 años. Sí. Fernando le dijo, no way, José. De hecho, le dijo, si quieres, tráeme un embajador de allá para que veas que mi hija es incapaz de una relación porque tiene problemas de ira y tiene problemas así diferentes. Básicamente le dijo, no te la recomiendo. Sí, no te la recomiendo. ¿Para qué te la sí. mando? Y yo creo que fue más un tema de, obviamente no quiero que te cases con ella porque no vas a gobernar Castilla, ¿verdad? Inglaterra no va a gobernar Castilla. Claro. No te vas a heredar, no te voy a heredar Aragón y pues es más fácil que yo tenga control sobre ella. Ajá. Aparte de que le dijo Enrique que no, también se le hizo fácil decir, bueno, Juana, gracias, yo voy a gobernar, te voy a mandar a un lugar a que vivas en un hermoso palacio con mucha gente. Entonces, Porque como te quiero mucho, te quiero cuidar. ajá. Entonces, mira, te mando a Tordesillas, está súper bonito, ya has estado allá, y yo por acá reino, y tú por allá feliz en tu paz. Tú tranquila. Sí. Entonces, únicamente la encerró en un castillo cuando aquí cabe recalcar que a Juana le tenía pavor a los castillos. O Sí. sea, castillo equivalía a cárcel para ella, era un encierro porque sabía que la iban a aislar del mundo. Entonces, Ella sabía lo que iba a pasar. Le hizo lo peor del mundo, sí, haz de cuenta que la encerró en su peor miedo. Entonces, Sí. esto sucedió en 1509, se fue a Torrecillas, a un palacio encerrado, no había muchas ventanas. Eran fortalezas. Recordemos que en esa época los castillos eran fortalezas para la guerra. Medievalones. O sea, literal. igualito que con su abuela Isabel. ¿Sí? Las ventanitas estaban destinadas a lanzar flechas, no a iluminar los espacios. Ajá. Entonces se fue con entre 200 y 300 personas. Aquí está padre destacar cómo organizó Fernando a la gente. Por ejemplo, habían 14 damitas que acompañaban a esta Juana 24/7 y la obligaban a hacer lo que no le gustaba. Entonces, literal, la obligaban a bañarse, la obligaban a vestirse, la obligaban a rezar, la obligaban a ser todo. humano funcional. Sí, pero
O sea, estás en un punto en el que estás súper deprimida y en histeria. Y imagínate que nada más te ponen a 14 personas a estarte friegue y friegue todos los días en Sí, vez son de 14 solo carceleras. platicar contigo, porque nadie platicaba con ella. Yo me Ah, imagino no. que se desesperaban y era te vistes porque te vistes y te jaloneo Y la te- vestían, y la Sí. bañaban, y la hacían ir a misa, y la hacían todo. todo. Y aparte de esas 14, tenían 24, se llamaban Monteros de Espinosa, que eran vilmente vigilantes. Entonces, lo que tenía era que esos 24 se rotaban para siempre estar 2 en la puerta de Juana, enfrente. Entonces, Pobre Juana. no tenían permiso de pasar a nadie. Solo el rey, que estaba a chorrocientos mil kilómetros de Podía entrar. distancia, que para dar una notificación se tardaba todavía como meses, podía decir quién entraba y quién no entraba. Aparte de esos 24 guardias que estaban Guau. adentro, Gaby, afuera tenía 60 guardias más que estaban en toda la circunferencia del... O sea, esta mujer era el peor criminal del mundo. O sea, está encarcelada está peor que esta de Harry Potter de Azkaban, o sea, súper mal porque esos de afuera aparte no dejaban que entrara ni siquiera nadie, o sea, mal. No, Yo creo y que poder entrar- mataban al venado para que no se le acercara a la y reina. poder entrar al castillo no les aseguraba nada porque todavía tienes que pasar 2 barreras humanas más. Sí. Y aquí es donde empiezan estas historias o chismes de que Juana se iba a quedar a dormir a Santa Clara, donde estaba el cuerpo de Felipe, su esposo. Y chisme de dónde, si ni siquiera la dejaban salir, o sea, de aquí a cuándo se podía salir ella sola. Y bueno, fue ese vaivén en el que sí iba todos los días a visitar la tumba de su Pero esposo. como ir a visitar una tumba, o sea, no Pero se le solo trepaba a al féretro. visitarla. Y es que aparte, imagínate, está en el castillo sin ningún tipo de entretenimiento, porque no es como que las 14 damas jugaran con ella. Y no había tele ni nada radio. más la maltrataban. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues voy a ver a mi esposo Y muerto. era mi único consuelo, era la última persona que me quiso, o sea, Sí. entre comillas, ¿verdad? Pero para ella Que yo la pensé quiso. que me quería. Ajá, entonces es mi único consuelo, no tengo nada que hacer, no me dejas leer, si acaso nada más tengo mi Biblia y mi librito que me dio Felipe, que voy a hacer 24/7. Sí. Y en sus arranques, la mujer dejaba de comer, dejaba de dormir, dejaba de arreglarse, por más que la obligaran, De todo. dormía donde se le antojaba. Entonces, digo, la llevaron a la locura. O sea, el aislamiento tampoco es bueno. No, y fue aislamiento y maltrato. Sí, cierta porque manera. sí cuentan que sí había tortura, Sí. que sí la presionaban. Si no iba a misa, la obligaban, Sí. la golpeaban a veces. O sea, sí, no fue Sí hubo fácil. Y tema. Fernando, pues, feliz. Él estaba gobernando con su esposa, francesa. Y de hecho, pues toda cárcel tiene que tener a su director de la cárcel. Entonces, aquí Fernando impuso a un mayordomo que no era muy bueno que digamos. Este era un valenciano que se llamaba Monseñor Luis Ferrer. Luis Ferrer era un personaje muy duro. Digo, su trabajo como mayordomo obviamente es que no salga nada fuera de las paredes del castillo. Entonces Y nadie no solo se puede Juana, el enterar. chisme. Sí, Nadie puede saber lo que le estamos haciendo. correcto. Juana nada más puede hablar conmigo, o sea, el mayordomo, obviamente, Ferrer. Juana nada más podía hablar con él y él todo se lo decía al rey. Entonces, literal, Juana no, pobrecilla, o sea, no, literal en la historia la tenían. Entonces, Monsieur Luis, ay, lo dije bien francés. Monsieur Luis Ferrer lo que puso es que empezó a poner leyes, porque cárcel. Entonces impuso una ley de silencio en el palacio, donde no había noticia que saliera o entrara que primero no pasara por él y la autorizara. Entonces desde ahí ya estás sucumbiendo a que esta Juana quede en una burbuja en el olvido. Es una persona que necesita atención, entonces ahí se la estás quitando. Igualmente, pues te digo, todo solo se lo decía al rey. Y lo que le decía no era bueno, literal le decía todo lo malo de Juana, de no se peina, que ya dijiste que tiene piojos, ni se sabe vestir ni desvestir, habla sola y critica a la gente y les dice de que se van a morir, pero... ¿Qué ganas de vivir puedes tener si te ponen en ese ambiente? Sí. Y hubo un comentario que le tocó mucho a Fernando, o sea, me refiero a que le molestó, porque decía, yo Juana sí quise reinar, nada más que esperando a mi papá para que me ayudara a reinar, lo que hizo fue tratarme como perro.
Así fue su expresión. Entonces, Y sí se lo hizo, porque ella sí quería aprender de su papá. Tal vez no quiso su curso express con su mamá, sí. pero de su papá sí, porque sí lo admiraba. Hasta que le empezó a hacer todo lo que le hizo. Ajá. Y luego dijeras tú, bueno, yo estoy preocupada por mi hija, entonces la voy a ir a visitar. Ni ¡Nunca! eso, nada Bueno, más creo la que fue una visitó vez. 2 veces. Sí. Estamos hablando que de 1509 hasta que se murió Fernando en 1516, solo la visitó 2 veces. Una fue en octubre de 1509, que fue cuando la dejó. Este no cuenta como visita, la fue Bueno, a es entregar. que acuérdate que se fue ella sola y luego Él él más fue. para asegurar que Sí. estuviera bien acomodada. Ajá, haz de cuenta. Y la otra fue en noviembre de 1510, pero ahí no llegó solo, ahí fue con la corte y con embajadores, nada más para que vieran que sí la trataba bien, porque ellos estaban preocupados de su reina, ¿no? O sea, los También, embajadores. Chingados sí. nobles, ¿por qué no fueron otro día? No sé. O sea, sí, tan preocupados, porque hubo otro intento de tratar de liberarla. ¿Por qué no fueron sin Sí, de avisar? hecho. A decir, ay, mira, mi reina no está bien tratada, este regente va Porque para afuera. les valía queso, todo estaba funcionando bien, entonces les Es que valía también queso. Fernando era muy buen político. Sí. Eso sí hay que aceptarlo. Era bueno en lo que Como hacía. Felipe tenían buena labia, Sí, sí. era buena labia. Y como ya dije, pues pocos años después muere Fernando en 1516. Pero Este, Juana no se enteró de esto. no, claro que no. De hecho, Juana se enteró de pura casualidad porque a alguien se le salió y cuando se enteró dicen que se le olvidó. Entonces ella siguió viviendo en su mundo donde su papá sigue vivo y no la quería y ya había muerto hace como 3 años. Ajá, su papá seguía siendo el regente, porque también nadie le dijo quién era el regente. Ajá, nadie le dijo que Fernando en su testamento puso a su hijo como su sucesor cuando se supone que la Pues le tocaba a tradición ella. castellana es tu hijo y hasta que no se muera ese rey en mando, El rey en turno. el rey en turno, el otro todavía no podía reinar. Sí. Aparte el Carlitos, el hijo de Juana, Otro. no era tan Ah. bueno que digamos porque literal se saltó todas las leyes y todo y él se declaró rey de Castilla cuando Juana todavía seguía viva. También algún trauma debe de tener Carlos, porque no la conoce. O sea, Juana se nos fue de Flandes cuando él era un niño. Lo educó más Felipe, si es que participó en algo, que ella. ¿Quién demonios era esta mujer encerrada en un castillo que todo el mundo me dice que está loca, que todo el mundo me dice que es cero funcional, porque tengo que ir yo a ayudarla cuando Ajá. yo ya puedo reinar? Ya para estas alturas Carlitos tendría arriba de 16. Sí, de hecho. De hecho ya tenía 16 porque él nació en 1500. ¿Ves? Entonces, o sea, ya era un adulto para la época. Sí. Él era perfectamente capaz de reinar todo el imperio. Sí. Pero bueno, fue duro, pero era mejor que Fernando. O sea, Bueno, sí, o sea, no la conocía. Claro que no la conocía, pero nadie era tan cruel como Fernando. sí, con de ella. acuerdo. Y bueno, el chiste fue que cuando ya Carlos empieza a gobernar, porque sí gobierna, Sí. pues a Juana le intentaron hacer muchas cosas, entre ellos como que Carlos reformó un poquito a los mayordomos que estaban ahí, puso a alguien más light, que pues como quiera era una cárcel, pero era más light. Aquí lo que le hicieron y que está interesante el dato es que la intentaron exorcizar. Ah, sí, porque obviamente es que le Sí. falta Dios. Ajá. Y este mayordomo pensó una cosa extraordinaria, Gaby. Ah, Pensó en abrirle una ventana. las ventanas son buenas. Sí. Entonces en el castillo donde ella comía abrieron una ventana enorme para que pudiera ver el jardín. Porque no se les ocurrió que chance viendo el jardín podría mínimo ella tener cierto entretenimiento y ayudarla a que no tuviera tanta ira en su ser y tanto cambio de humor. Oh, Pero bueno, pobre alma. al año siguiente, o sea, estamos en 1516, en 1517 Carlos y Leonor visitan a su mamá. Ah, porque olvidamos mencionar que sí estaba sola, pero tenía a Catalina. Ah, Tenía la última criatura, Baby Catalina. último que le recordaba a Felipe. Pobre baby Catalina, porque pues con su mamá en ese estado, sin quien le educara, sin quien le enseñara, pues era como un corderito. O sea, Sí, vivía encerrada. De hecho, dicen
porque su cuarto estaba al lado del de... Ah, sí, y solo podías entrar a través del de Juana. Ajá, entonces siempre tenía que ver a su mamá. Ajá. Y estamos hablando que en 1517 la criatura ya tiene 9 años. O sea, ya, yo me acuerdo que me pasó a los 9 años. Entonces, ha de haber sido una época muy traumante. La infancia más traumante de ver a tu mamá en esas condiciones. Sabes que eres prisionero de tu abuelo y de tu hermano. No conociste a tu papá. ¿Y quién me educó? O sea, Ajá. ¿quién le ayudó a tú. Catalina? Y supongo que ni siquiera se había dado cuenta, porque cuando ya llegaron Leonor y Carlos a visitar a su mamá, fue cuando se sorprendieron de, oye, pobre hermanita mía. Como que se acordaron que hubo otro bebé. Sí, yo creo que ni de haber sabido. No se acordaban, o sea, nada más fue como de mira, hay Ajá. otra. Ok. Sí, entonces Cuídenla. el objetivo de ellos dos era que Juana firmara un tratado donde renunciara al poder, abdicara del trono para que Carlos lo pudiera tomar ya ahora sí seriamente. Y no. Pero no pudo suceder, pero dijeron, bueno, mínimo vamos a hacer una buena obra ya que no conseguimos lo que queríamos y vamos a llevarnos a esta Catalina, pero lo hicieron de la manera más dramática del mundo, Gaby. Porque nada en esta familia puede Nada en esta hablarse. familia está bien. Entonces, para prevenir a que su mamá tuviera un ataque de histeria, en vez de decirle, mamá, No la deberías vamos a dejar a Catalina salir, o mamá, me voy a llevar a Catalina unos meses. No, la secuestraron. La secuestraron. Literal, abrieron un agujero en su cuarto, y por ahí salió Catalina, y así fue como se le vieron, hasta que se enteró obviamente Juana, porque la tiene al lado. Pero tampoco se enteró tan rápido, porque estaba en su periodo de ausencia y estaba en bliss porque acaba de ver Ajá. a sus hijos y todo era felicidad. Dijo, pues, obvio, ahí está Catalina. Y no. Y no Entonces, estaba Catalina. Días entonces- después fue de, hey, ¿quién se llevó a mi hija? Vio el hoyo en la pared y ella juró que Francia se la había Ajá. robado. Y tuvimos otro episodio de no comer, de no vestirme, de no bañarme, de no hablo, de no nada, hasta que le regresaran a Catalina, como cuando Isabel no quería que se fuera a Flandes. Tal cual. Tal cual. Imagínate ser Catalina y haber vivido un ratito en la corte de Carlos. Mira, luz, comida, Literal. gente. Ok, va, sorry Catalina, no te debimos de haber traído así, tu mamá te necesita, vas de Ajá. regreso a la cárcel. Y ya trataron las cosas un poquito mejor. Carlos fue más inteligente porque ya Sí. tenía 17 años, ya estaba un Ya era año un más adulto. sabio. Ajá. Y lo que hizo fue, primero, cambio de gobernador, ahora sí a uno ya más... o sea, Más humano. si el otro ya era mejor, este todavía era mucho más humano. Sí. Y lo que hicieron es que abrieron una puerta para que Catalina pudiera salir al patio y regresar. Sí. Tan sencillo que era como que sales tantito y ya, pero no, tuvieron que hacer una puerta. Sí. Y así también ya no tenía que pasar por el cuarto de su mamá para ir a su cuarto, entonces ya mínimo se podía mantener un poquito alejada. Tenía tantita independencia, a ella sí. ya la dejaban hablar, Ya le daban dinero para que comprara mínimo un juguetito u otro. ya la podían educar porque Sí. también sí iba a ser una reina en algún momento, entonces había que empezar a educarle y íbamos bien tarde. Que Sí. Juana como que no le echó tantas ganas. De hecho, pero fue una gran reina en su futuro. Ah, sí, ella sí. Va, entonces, ya que sucede todo eso, ahora sí ya llegamos a pues casi los finales, los tiempos finales. Entre comillas. Sí. Sí, Pero porque son ya muchos los- años, ¿verdad? Pero Al final de los eventos que nos cuentan y que están registrados. ajá, es correcto. Esa es la palabra. Entonces, de 1517 nos pasamos a 1524, cuando Catalina se casa con otra castellana, se casa con el rey de Portugal y se vuelve reina de Portugal. Sí, Carlos hace una buena negociación Ajá. y es su primo. Nieto, Gaby, todos. viendo todo este linaje y de todo lo que hemos platicado, me impresiona la cantidad de reinas de Portugal que Todas. tuvo Castilla. O sea, wow. Y todo empezó, o sea, no. Y todas te confunden. Es como que Leonor también se casó Sí. con Portugal y luego Catalina también se casó con Portugal. Y las tías de Juana también se casaron con Portugal. O sea, no, todo muy mal. Pero, bueno, esto fue en 1524. Entonces, a partir de 1524 es cuando Juana ahora sí se queda sola sin hijos, porque ya no tiene a nadie ahí que la acompañe. Y todavía, pues, los episodios de depresión eran todavía más grandes.
Aquí sí ya empezamos a delirar poquito. Sí, y ya estamos en esos periodos de ausencia como su abuela, ¿no? De me quedo sentada horas viendo al abismo y Pues digo, y tampoco ya. había otra cosa que ver. Ajá. Entonces, pues sí, ya ahora sí podemos decir que sí se nos fue tantito. Sí. O derivado de todo lo que le pasó, ¿verdad? O sea, tampoco fue de la nada que se empezó a tener sus periodos de ausencia. Ya no tenía ni una hija con quien hablar. Las damitas pues no sirven de nada. De vez en cuando la bañan para que no esté tan feo el asunto. Le mantienen la casa limpia, pero nada más. Sí. Y aquí estamos hablando que ya tiene 60 años. Entonces ya también para la época ya es una señora muy longeva. O sea, ya Es muy ya antigua. esperas esas actitudes a esa edad, pero a esa edad, ¿verdad? Y recordemos que la encarcelaron a los 27. Sí, estaba muy chiquita. O sea, imagínate, a mí digo, ¿A tu edad? un año menor que yo, ¿Sí? pero a mi edad encarcelada y Ya sin llevas hacer nada. arriba de 30 años encarcelada. Súper mal. Sin ver a tu familia. Cuentan que el único momento feliz que tuvo en este periodo fue que amablemente sus hijos y sus nietos fueron a verla en una Navidad. Y yo creo que es como que Y lo único. convivieron con ella. Así como que lo único de lo que se agarró de, mira, ya tengo nietos. Sí. Entonces, todos estos años se la vivió encerrada, nada más una vez pudo salir del palacio de Torrecillas, y de hecho fue porque hubo un brote de peste ahí mismo. Más pandemias. Ajá. Entonces entre 1533 y 1534 salió unos pocos meses de la casa, pero ni se crean que se fue a otra parte, no, ahí cerquita se empezó a mendigar no, empezó como que como nómada. Sí, ahí iba de casa en casa, de alejándose casa en de casa, la, ajá, de y la luego pandemia y no iba sola, porque No. obviamente cómo la vas a iba dejar ir con sola? toda su casa. De hecho se impresionan porque dicen, migró toda la casa, o sea, fueron 200 carretillas las que se llevó con gente, cosas, todo eso, y empezó a empezó de nómada. de nómada en lugar. Cuando normalmente, por ejemplo, cuando se iban en campaña los reyes de Castilla, los Llevaban católicos, como la mitad. llevaban con la mitad, iban como 70 carretillas. Entonces, Un imagínate tercio. el dinero que costó hacer todo eso. Y bueno, total, logró sobrevivir la pandemia porque eso sí tenía mucha fuerza. Y regresaron al Palacio de Torrecillas hasta, tristemente, su muerte en 1555. Que yo creo que sí es muy triste haberla perdido, pero qué momento de ser libre. O sea, Sí. de verdad, lo único que le iba a liberar era su muerte. De hecho. Y lo hizo como ella quiso, porque de hecho se murió inconfesa. Ella pensaba en Rebelde. su salvación como algo muy personal. Entonces, imagínense, tu mamá muy grande, La católica. la católica, descendencia siempre muy, muy cristiana, muy católica. Pues, ¿cómo no se va a confesar? Eso lo hacen los protestantes. Entonces, Carlos tenía mucho miedo de que su mamá no se confesara, porque luego, ¿qué va a decir la gente? Que la reina súper católica no se confiesa y Sí. se parece a los protestantes de otras Sí, entonces súper hereje el Ajá, asunto. Ajá, esa es la palabra, hereje. Entonces, pues como quieran, salió inconfesa. Nada más que horas antes le hicieron la exhumación a fuerza, porque ya estaba literal tipo en coma. Sí, ya eran Antes de importante fallecer. hacerle los santos óleos, porque Ajá. pues digo, había que salvar su alma, Ajá. según ellos. Pero es que ella se dejó de confesar desde el 1523, cuando dijo de que no, a mí yo ya no quiero confesor ni me lo pongo. Pero Sandy, ¿qué vas a confesar no sé. si no estás haciendo nada? No, y aparte que no estás haciendo nada, pues tiene momentos donde está en el limbo. O sea, ¿no? solo exististe como 50 años. ¿Qué esperaban que confesara? Que pensé mal de mi hijo. Porque me dejó aquí encerrada 30 años. Me tocó el sol de la ventana también. Güey. Ajá, o sea, porque no limpiaron mi única ventana. O sea, ¿qué va a confesar? Sí. Pero bueno, muere en su cama al ¿En lado un de un Viernes confesor en un Viernes Santo. Como dije, en 1555, un 12 de abril. Y se la llevan a Santa Clara con Felipe. Con Felipe.
Y ya después, varios años después, en 1574, se la lleva Carlos con su papá. Porque su a Granada. último deseo era estar en Granada Sí. como su mamá. Y si se acuerdan de los otros capítulos, Granada era la tierra prometida. Ajá. Entonces, pues tenían que estar todos juntos otra vez como familia, aunque fuera en esas condiciones. Y a Felipe también, porque pilón. Pero ahorita están en Granada. Porque es que acuérdate que Carlos, yo siento que lo veía como una fantasía de mis papás en el más allá que tanto se amaban. Sí. Pues Se es que quedan así en la era. tierra prometida, porque acuérdate que Granada Así era era Granada. Sí. Entonces, sí, fue una vida horrible. Sí, la verdad sí fue muy mala, pero deja tú con la vida. A mí lo que me causa más, o sea, lo que me hace pensar más es ¿qué hubiera pasado si la hubieran dejado reinar? Hubiera sido fabulosa. O sea, porque ya era muy inteligente. Yo creo que si hubiera puesto tantita más atención en sus clases, si le hubieran dado su curso de política, porque sus otras hermanas, o sea, Catalina fue una cabrona. Sí. O sea, era buena como regente. Sí. Entonces simplemente a ella no le gustaba, pero si a ella le hubiera gustado y hubiera puesto tantita atención en sus clases de política, tenía el carácter de su mamá. Sí. Pudo haber sido grande. Y también ese ímpetu por llamar la atención y querer atención, siento que hubiera sido grande, porque también dicen que era muy buena con su gente, porque obviamente Porque quería era quedar amable. bien y porque quería que dijeran que era buena y bonita y Exacto. linda. Entonces, imagínate todo ese... O sea, Castilla ¿Sí? le hubiera ido muy bien. Sí, digo, Porque- en nuestros claro, en imaginación, nuestro ¿verdad? sueño. Todo esto es sueño, no Sí, es o sea, realidad. En nuestra suposición, viendo la forma en la que ella se desenvolvía, lo ecuánime que era cuando en situaciones de crisis, de verdad solo le faltaban ganas de gobernar Sí. Otro Y- esposo y reunirse con la gente correcta. y otro esposo. Pero corrió por las flores. Se pudo haber escapado, Sí, pero es que lo hacía para llamar la atención en algún punto. pero pudo Por haber lo llamado la mismo de atención la en otro depresión que lugar. sufría. Sí, eso sí. O sea, ¿y cuántas mujeres, y en la historia si vamos a contar, los maridos se mueren? Ajá. Y se quedan solos. No, porque sí era el amor de su vida, pero también si era tan inteligente, pudo haber manipulado un poquito más a Felipe. Era más inteligente Sí, que pero él. era más este tema de que en su educación la educaron para ser regente y no reina, entonces no le fungieron ese carácter desde chiquita de tú tienes que gobernar, como lo hicieron con la hermana mayor, Isabel. Ajá. Que Y ella eventualmente sí- con Catalina, ajá. que también, a mí me da mucho conflicto compararlas. O sea, a Isabel le dijeron, tú vas a ser reina, o vas a influir en la vida de un rey. A Catalina le dijeron lo mismo, A ella no. porque ella no puso atención. Sí, no. ¿Quién Porque sabe? Todas tuvieron la misma Sí. educación. Sus hermanas fueron reinas. Se mantendrá en el incógnito. Por eso nos gusta tanto la En historia, el porque nos incógnito. aventamos estas Sí, pláticas. Sí, estas pláticas. Digo, y está la otra que ya no voy a profundizar, pero ¿qué hubiera pasado si Juan no hubiera sido hombre? ¿Tú crees que le hubieran quitado así de fácil el poder? Obvio no. No lo creo. No, y hay miles de reyes locos Sí. que también... Millones, ¿cuáles miles? Millones, casi todos estaban locos. Sí, la verdad, en reyes sí, en los que ocultaron sus arranques, Sí. que... Tenían los mismos temas de histeria que pudo haber sufrido Juana, los tenían ellos. Y ellos no les quitaron el poder, no los obligaron a quedarse encerrados, no nada. Entonces, pues ahí es donde llegamos a que... Pues las otra injusticias vez, de la injusticias de la historia. Que vamos a ver en muchas otras historias que les Muchas contemos. otras mujeres que sufrieron Ajá. por hombres, y sobre todo ella, todos los hombres en su vida, a todos los hombres que amaba, le hicieron algo malo. Sí. Pero bueno, Bueno. aquí llegamos con nuestra historia. Esperamos les haya gustado como a nosotros platicar sobre Juana I de Castilla. Y pues listo, platicamos después en Con la otro siguiente capítulo hermana. con la siguiente hermana. Y nos vemos a la próxima. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.